Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 51 minutos. Ya está en el contacto telefónico con nosotros Paola Icaza. Ella es analista económica, además de coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo. Paola, buenos días y bienvenida a Así Amaneció. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La crisis política está elevando el costo para hacer inversiones en Ecuador, eso es prácticamente un hecho, y a partir de lo que conversamos días atrás con usted, seguramente el panorama que se pinta para el gobierno resulta muy complicado, cuesta arriba, eso sin contar con las crisis bancarias del momento, la afectación a los precios del petróleo. ¿Cómo está el panorama? Así es. Como decía en la entrevista pasada, la semana pasada, las cosas no han mejorado desde ahí. Y el problema es que, de nuevo, el riesgo país sigue alto y el riesgo país, como decíamos, es muy sensible a las cosas que pasan internamente en el país. Entonces, temas como estos audios que se están revelando, los temas de la posta, ese, latente y potencial juicio político del presidente, todo eso obviamente tiene una repercusión sobre el riesgo país y eso influye. También la semana pasada comentábamos de por qué otros países son un poco menos sensibles a eso, aun cuando hay una conmoción interna, aun cuando en Perú hemos visto que hay muchos problemas también de carácter político, no baja, pero es que nosotros tenemos muchos más problemas aparte de los políticos. Tenemos, la semana pasada comentábamos el poco ahorro del país, problemas como nuestros déficits fiscales, problemas como creo que íbamos a conversar justo hoy sobre el fondo de invalidez, vejez y muerte, que es algo que es otro problema latente que tenemos en el país, así como todos los días tenemos problemas nuevos, pero eso se mantiene. Y también algo mencioné la minería, que me imagino que vamos a seguir comentando durante la entrevista de hoy. Así es, Paola. Empecemos hablando un poco de las iniciativas o de las voces que se escuchan, echar mano de las reservas internacionales para solucionar problemas de liquidez y poder generar obra al interior del país. ¿Qué tantas posibilidades, por qué es pertinente o no hacer caso a estas voces? Sí, comentamos que con el incremento de los impuestos, el año pasado ya como ley y este año ya en la práctica, esto no es necesario, se puede ver en obras, y decíamos que la razón es porque sí se necesita el endeudamiento. Esto lo había dicho en una columna el ministro Ortiz, y fue interesante su percepción porque un poco nos dio a entender que este dinero de los impuestos lo que hacía era poner la casa en orden y los flujos corrientes en orden. Ahora sí se necesita de afuera, de organismos multilaterales. Ya agotamos el tema del FMI, ya lo tenemos, entonces se necesita nuevo endeudamiento. Para mí es un alivio que ya se esté hablando de obra pública, que ya se esté hablando de miles de millones de dólares en inversión social, porque era algo que creo yo el gobierno tenía pendiente. O sea, si ya puso la casa en orden, si ya nos dijo que esa era su prioridad, hoy era necesario escuchar y obviamente ejecutar, inversión social, que ya haya dinero en la economía que viene del gobierno y que obviamente necesita, sobre todo la gente de escasos recursos en este país. En esa misma línea estamos hablando con Paola Icaza, analista económica y representante del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Espíritu Santo. Los afiliados al IES ven con preocupación también las noticias que se relacionan al futuro de la entidad, puesto que para resolver problemas económicos muchos gobiernos han tomado el fondo del IES como una caja chica. ¿Hay respuesta, hay un futuro para la situación de los afiliados y hay futuro para la caja de pensiones en el IES? A ver, lamentablemente hoy, en este momento, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte está actuarialmente quebrado. Y gracias a Dios, y yo sí, tal vez sí estoy siendo muy optimista aquí, yo veo que esta comisión, por los integrantes de esta comisión, yo le tengo mucha fe. Yo creo que las cosas van, al menos en temas de invalidez, vejez y muerte, las cosas van a mejorar, porque tienen clarísimo cuál es el problema. El problema en este momento es ese 40% que tiene que entregar el fisco a el IES para pagar pensiones. Y como decíamos la vez pasada, esto es un problema porque es regresivo. Al final, si nos ponemos a ver, a analizar, ese 40% para pagar pensiones es para pagar pensiones de personas que tienen trabajo, al menos, o que están afiliados. Y
cuando hay un porcentaje muy alto de población que no lo está, entonces tú dices cómo el dinero del fisco se está yendo, este 40% se está yendo a pagar pensiones de personas que, digamos, no voy a decir privilegiadas porque en muchos casos no lo son, pero al menos están sostenidos por el IES. Hay personas que no están ni siquiera sostenidas por el IES. Entonces, pero lo que decía que con esta comisión yo tengo mucha fe porque me parece que estos profesionales que están atrás de ellos son, así como no puedo imaginar de mejores profesionales en el Ecuador. Está Pablo Luis Paredes, está de la Torre, están personas muy conocedoras de políticas públicas y de temas actuariales como es José Luis Castillo, Segundo Dilema. Entonces, digamos, no sé si es porque los conozco y porque sé cómo trabajan, que tengo mucha fe, tengo mucha confianza en que esto al menos se va a solucionar. ¿Y cuál es la idea de ellos? Es conseguir, tal vez la palabra es emocionar, promover una reforma, específicamente no en el sistema, no en el IES en su totalidad, sino en esto que es un problema, que es el Fondo de Invalidez de Asesinarse, y que es el que está, digamos, es urgente su cambio, es urgente su reforma, porque el día de mañana la gente se queda sin pensiones y eso sí va a ser un problema mayor, una verdadera hecatombe. Sin embargo, sabemos que el IES particularmente siempre ha sido una entidad de decisiones políticas o a través de la cual se han tomado también decisiones que no siempre han beneficiado a sus afiliados y pensionistas, y seguramente la comisión podría traer algunas respuestas, algunas recetas que al paciente no le parezcan tan favorables. Hablamos eventualmente de quizás ajustes en el fondo o en el porcentaje de aportaciones, cambios en la edad límite o máxima para la jubilación, entre otras. ¿Cree usted que en un país que ha demostrado muchos problemas de gobernabilidad podríamos llegar a acuerdos sobre la mesa de los cambios en el IES? Sí, lamentablemente quizá el momento no es el adecuado, es mal timing, ¿verdad? Y sin embargo creo que es absolutamente necesario estos cambios. Yo no sé digamos, cuáles son las propuestas actuales. De lo que sé es que, por ejemplo, ese cambio en la edad de jubilación, a pesar de que tal vez es lo que más sentido hace poco en Francia lo hicieron, y es ir un poco a favor de la humanidad, porque así está, digamos, la gente está viviendo más, la expectativa de vida cada vez es mayor, entonces es tal vez lo lógico. Pero de lo que escuché hace poco comentar de la misma comisión, es que eso no tiene una repercusión muy grande en estos momentos, o sea, como que tal vez van a irse por otras alternativas y no necesariamente por el tema del cambio de la edad de jubilación. Y eso, digamos, da un respiro entre comillas, porque uno le dice, no sé, pues, el cambio de 60 a 65, de 65 a 70, y la gente se vuelve loca y dice, ¿cómo es posible? Yo estaba aportando, ya me toca, ya quisiera recibir mi pensión, cumplo la edad y me la cambian. Eso pudiera ser, digamos, bastante conflictivo. Y entonces sí creo que es un alivio que no se lo vaya a hacer. No estoy diciendo que esto no necesariamente se lo vaya a hacer, pero que de lo que he escuchado no necesariamente es que va a ir por ahí el cambio. Todavía no sabemos cuál es el resultado de esta reforma. Hay muchas opciones y todavía no nos las comunican. Me imagino que siguen trabajando ellos en esto. No quiero saber el trabajo digamos profundo, el que tienen que hacer para poder llegar a esas conclusiones y a esta reforma, pero bueno, esperamos con ansias los resultados de sus estudios. Finalmente, Paola, usted ha destacado el hecho de que la inversión en obra pública podría empezar a dinamizar la economía en el país y a ver algunos cambios que la ciudadanía demanda. ¿Qué otras acciones urgentes, en su criterio, debería tomar el gobierno del presidente Lasso para poder mejorar la situación económica? En ese momento, el gran elefante en la habitación, lo que a todo el mundo le molesta y lo que todo el mundo está atemorizado, es el tema de la seguridad. Entonces, vi que hace unos minutos antes de que intervenga yo, estuvo hablando el gobernador Diego Ordóñez por el tema de la seguridad, así que sí. Yo creo que su tarea es absolutamente ardua, pero en este momento es lo que más nos interesa a los ecuatorianos. Si tal vez nos preguntaban hace 6 meses o hace un año cuál era tu mayor preocupación, seguramente decíamos temas de empleo, temas económicos, canasta básica, seguridad en la dolarización, etcétera. Hoy nuestro principal problema como ecuatorianos, no importa digamos de dónde vengas, todo el mundo está atemorizado con el tema de la delincuencia, del crimen organizado, sicariatos y demás. Entonces, eso para mí tiene que ser la prioridad del gobierno. Entiendo que lo es en ese momento, pero sí necesitamos ver pronto resultados para, digamos, dormir tranquilos, porque increíble cómo hace poco nuestra principal preocupación era económico y hoy es de nuestra integridad.
es de nuestra seguridad. Agradecemos a Paola Icaza, analista económica. Ella es coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, por el contacto con Así Amaneció. Son las 9 de la mañana y 1 minuto.